En este video tutorial recordaremos el concepto de función generatriz de momentos de una variable aleatoria y mostraremos algunas funciones generatrices de variables aleatorias de frecuente uso. En la parte 2 de esta serie ilustraremos el uso de la función generatriz de momentos en la determinación de la distribución de ciertas funciones de variables aleatorias. Definición. Sea X una variable aleatoria. Se define la función generatriz de momentos de X, la cual denotamos por M sub X, a la siguiente esperanza: M sub X de t igual a la esperanza de E a la tx, siempre y cuando dicha esperanza exista en un entorno del cero, es decir, para todo t en el intervalo menos h menor que t menor que h para algún h mayor que 0. Teorema 1. Sean x y y dos variables aleatorias. Suponga que m sub x de t y m sub y de t existen ambas y son iguales para todo t en el intervalo menos h menor que t menor que h para algún h mayor que 0. Entonces, las variables x y y tienen la misma distribución. La aplicación de este teorema nos permitirá desarrollar un método para la obtención de la distribución de ciertas funciones de variables aleatorias. A continuación mostramos las funciones generatrices de momentos de las distribuciones más conocidas. Las deducciones de tales expresiones pueden encontrarlas en cualquier texto básico de estadística matemática. Sugerimos pausar el video y tomar nota de las expresiones que aparecerán en el mismo. Distribuciones discretas. Distribución general. Decimos que la variable x sigue una distribución general en los pares x sub 1, p sub 1, x sub y, p sub y, etc. x sub n, p sub n, si y solo si su función de masa viene dada por la expresión que estamos mostrando en pantalla, siendo la x sub y la primera componente de cada par un número real y p sub y la segunda componente de cada par un número positivo cuya suma total vale 1. Esto quiere decir que cada uno de los p sub y son probabilidades. Bajo este esquema, la función generatriz de momentos de la variable x tiene la siguiente expresión. Así, por ejemplo, si x sigue una distribución discreta general en los puntos menos 4, 0,25, 0,025, 1,5030, pi 0,20, su función generatriz de momento resulta ser
0,25 por e a la menos 4t más 0,25 por e a la 0t más 0,30 por e a la 1,5t más 0,20 por e a la pi-t, teniendo en cuenta que e a la 0t es 1, la expresión anterior se reduce a la que se muestra en pantalla. Distribución Bernoulli de parámetro P. Una variable aleatoria sigue una distribución Bernoulli de parámetro P si su función de masa tiene la siguiente expresión. Vale P para x igual a 1 y vale 1 menos P para x igual a 0. Algunos hacen 1 menos P igual a Q. Nosotros preferimos mantener esta notación. Bajo estas consideraciones, la función generatriz de momento de una variable Bernoulli tiene la siguiente forma. Así, por ejemplo, si x es una Bernoulli de parámetro 0,42, p es 0,42 y resulta entonces que su función generatriz de momento es 0,42 por e a la t más 0,58. Observe que el coeficiente en e a la t y el término independiente son probabilidades que suman 1. Distribución binomial de parámetros NP. Una variable aleatoria tiene una distribución binomial de parámetros NP si su función de masa es similar a la mostrada en pantalla. Bajo estas consideraciones, la función generatriz de momento de una binomial tiene la siguiente expresión. P por e a la t más 1 menos p, todo eso elevado a la n. De manera tal que si x es una binomial de parámetro 5,037, n vale 5, p vale 0,37, e introduciendo estos valores en la expresión anterior, se genera la función generatriz de momentos 0,37 por e a la t más 0,63, todo eso elevado a la 5. X geométrica de parámetro P. Decimos que una variable geométrica de parámetro P si su función de masa es similar a la mostrada en pantalla. Bajo esta consideración, la función generatriz de momento de dicha variable tiene la siguiente expresión. P por e a la t entre 1 menos p por e a la t. Así, por ejemplo, si x es una variable geométrica de parámetro 0,60, p es 0,60 y al introducir esta expresión en la fórmula anterior se genera la función generatriz de momentos igual a 0,60 e a la t entre 1 menos 0,40 e a la t. Es de hacer notar que la geométrica que hemos desarrollado es la conocida geométrica desde 1 y representa el número de ensayos independientes hasta la aparición del primer éxito. Esta observación la hacemos porque existe la otra geométrica desde 0, la cual no estamos considerando en estas notas. Distribución binomial negativa de parámetros RP, donde R es un entero positivo y P es una probabilidad. De tal manera que una binomial negativa de dichos parámetros es aquella cuya función de masa tiene la estructura que estamos montando. Bajo estas consideraciones, la
función generatriz de momentos de dicha variable es igual a p por e a la t entre 1 menos p por e a la t, todo esto elevado a la r. Si x es, por ejemplo, una binomial negativa de parámetros 4, 0, 35, su función generatriz de momento será 0,35 por e a la t entre 1 menos 0,65 por e a la t y todo elevado a la 4. Distribución Poisson de parámetro lambda. Una variable discreta es Poisson de parámetro lambda si su densidad tiene la expresión mostrada en pantalla. Bajo estas consideraciones, la función generatriz de momento de una Poisson tiene la siguiente expresión. Así, para una Poisson de parámetro 1,68, su función generatriz de momentos es e elevado a la 1,68 que multiplica a e a la t menos 1. Vamos ahora a exponer las funciones generatrices de momentos de ciertas distribuciones continuas. X sigue una distribución uniforme continua en el intervalo AB si su función de densidad tiene la siguiente expresión. La función generatriz de momento de tal distribución se muestra en pantalla. Así, si X es uniforme en el intervalo menos 3 menos 1, su función generatriz de momento, en definitiva, es e a la menos t menos e a la menos 3t sobre 2t. Observe que este es el coeficiente del extremo superior del intervalo, el coeficiente del extremo inferior y este número es la amplitud del intervalo. X normal mu sigma cuadrado si solo si su función de densidad tiene la siguiente expresión. La función generatriz de momentos de esta variable es e a la mu t más 1/2 de sigma cuadrado t cuadrado. Observe que es una exponencial elevada a una expresión cuadrática en t que no tiene término independiente. Mu es la media de la normal y sigma cuadrado su variable. El valor de mu puede ser cualquiera, positivo, negativo o cero, mientras que sigma cuadrado siempre es positivo. De tal manera que el término mu t puede faltar en la expresión, pero nunca el t cuadrado. Así, si x es una normal menos 2, la media es menos 2, la varianza es sigma cuadrado y entonces, aplicando la expresión correspondiente, se genera la función generatriz de momentos e a la menos 2t más t cuadrado. Exponencial de parámetro lambda. Decimos que una variable es exponencial de parámetro lambda si su densidad tiene la siguiente forma. La función generatriz de momentos de esta variable es lambda entre lambda menos t. Si x es una exponencial 0,55, su función generatriz de momento es entonces 0,55 entre 0,55 menos t. Distribución gamma. X es una gamma de parámetros lambda R si y solo si su función de densidad tiene esta forma. La función generatriz de momentos asociada es lambda entre lambda menos t a la R. Así, por ejemplo, si X es una gamma 0,95, 1,35, su función generatriz de momentos es
0,95 entre 0,95 menos t elevado a la 1,35. Observe que cuando r es igual a 1, se tiene la expresión de una exponencial. En cada uno de los apartados siguientes, vamos a identificar la distribución asociada a partir del conocimiento de la correspondiente función generatriz de momento. Es bueno aclarar que este problema no siempre tiene solución, ya que el conocimiento de la función generatriz de momentos no implica el conocimiento de la distribución. Haciendo un símil, si usted tiene la huella digital de una persona, no sabe a partir de ella cuál es dicha persona, a menos que dicha huella se encuentre en una base de datos. Igual sucede si se conoce la función generatriz de momento y se tiene una extensa base de datos de funciones generatrices de momentos, usted podrá asociar la distribución de la variable en cuestión. Dicho esto, pues vamos a resolver dicho ejemplo para cada uno de los apartados que estamos mostrando en pantalla. Aquí hemos tratado de hacer o seleccionar los problemas en un orden aleatorio que no corresponda con el orden cronológico que mostramos en páginas anteriores. En el primer ejemplo observamos que se trata de una exponencial elevada a una forma cuadrática. Desarrollando la forma cuadrática se obtiene fácilmente que esta expresión adolece de término independiente. Tiene un coeficiente en t que puede ser cualquiera y un coeficiente en t cuadrado que debe ser positivo. Esto hace que la variable asociada a ella sea del tipo normal, con media menos 16, y este 4 es la mitad de la varianza. Por lo tanto, la varianza es 8. En este caso, para nosotros responder a esta pregunta, tiene todas las características correspondientes a una binomial negativa. Y rápidamente podemos establecer pues que la variable aleatoria cuya función de generatriz de momento es la mostrada es directamente una binomial negativa con r igual a 8 y p igual a 0,52. Este caso es un caso interesante porque pareciera que fuese una variable del tipo gamma. Sin embargo, hay que hacer una pequeña transformación porque el coeficiente de este término t en la gamma debe ser 1. Y estos dos valores deben coincidir. De tal manera que si nosotros dividimos toda esta expresión por 6, vamos a tener, obviamente, un medio menos t a la 9 medio. Y esto que está aquí es una gamma de parámetros, 1 medio, 9 medio. Pero recordemos que una gamma en donde el primer parámetro sea un medio y el segundo parámetro sea de la forma n medio, siendo n un entero positivo, es una chi cuadrado de 9 grados de libertad. El siguiente ejemplo que estamos mostrando se asemeja mucho a la función generatriz de momento de una geométrica. Sin embargo, para
llegar a esa expresión, debemos tratar de conseguir acá un 1. Y eso lo logramos dividiendo toda la expresión por 4. Y ahora observamos pues que al hacer eso, este valor y este valor son probabilidades que deben sumar 1. Y como ese es el caso, concluimos que esto corresponde a una geométrica de parámetro 0,72. El siguiente ejemplo tiene una similitud básicamente con una uniforme. El problema radica que en un uniforme no aparece este exponencial. Para eliminarla multiplicamos ambos miembros por e a la menos 2t, originándose esta expresión que ahora fácilmente se reconoce que es una uniforme en virtud de que 5 menos 2 es 7, que es el denominador. Así, esta expresión es una variable uniformemente distribuida en el intervalo menos 2, 5. Si nos damos cuenta, podemos en la potencia de este exponencial sacar factor común e cuadrado. Y haciendo eso nos queda e cuadrado, factor común de a a la t menos 1. Y ahora sí podemos identificar la variable como una variable Poisson de parámetro e cuadrado. El siguiente ejemplo pues es demasiado directo porque ya están dadas las condiciones para directamente establecer que esta variable es una variable del tipo binomial de parámetro 6, 0,43. Este caso es interesante debido a que tiene todas las características de una distribución gamma. El problema es que acá debemos conseguir la unidad. Y para hacer eso dividimos numerador y denominador por raíz de 2, quedando pues la siguiente expresión que sí podemos decir ahora que es una gamma de parámetro 2 raíz de 2 raíz de 5. Y racionalizando el denominador se tiene una gamma raíz de 2 raíz de 5. El próximo ejemplo, vemos que esto tiene similitud con una variable exponencial. Sin embargo, aquí debemos conseguir la unidad y por tal motivo, dividiendo numerador y denominador por 4, llegamos a esta expresión. Y ahora sí la reconocemos como una exponencial de parámetro 1,66. En este ejemplo también lo podemos ver rápidamente si nos damos cuenta de que esto es un número entre 0 y 1 y aquí está su complemento con respecto a 1. Esto significa pues que estamos en presencia de una Bernoulli de parámetro 1 sobre raíz de 3. Finalizamos nuestro ejercicio viendo que la función generatriz de momentos que se nos está dando directamente corresponde con una variable discreta genérica, dado que tiene la estructura correspondiente a la misma. En este caso, pues, es una discreta genérica distribuida en los pares menos 2, 0,10, 1, 0,30 y 0, 0,60. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.